Muy buenos días. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en este nuevo día domingo en que nos da para poder congregarnos a mirar la Biblia, aunque las puertas de nuestro templo están cerradas. La Escritura, la palabra de Dios, permanece abierta y viva, más que nunca. Esa es una de las cosas maravillosas que encontramos en la Escritura, en la palabra de Dios, que ella siempre es una fuente inagotable de enseñanza para nuestras vidas. Antes de entrar en el pasaje que vamos a estar mirando hoy en la Escritura, les invito a tener un momento de oración. Padre amado, bendito, santo y eterno, en este momento humildemente vamos a ti en oración, pidiendo perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, y suplicando, Padre, que seas tú abriendo nuestros ojos, nuestro corazón, para observar una vez más la verdad de tu palabra, la Biblia, y que ella pueda llenar nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida. En tus manos, una vez más, humildemente me pongo para poder ser usado por ti. Un simple siervo en tus manos, en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo bendito. Amén. Bien, les invito a abrir sus Biblias en el hermoso libro de Hebreos. En Hebreos, en el capítulo 13, en donde estamos estudiando, hoy nos corresponde mirar el versículo 8. Un versículo extraordinario. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Mi primer versículo que yo observé fue este. Cuando llegué a nuestra iglesia, este versículo estaba escrito allí. Leonardo Vega lo había dibujado en la muralla, detrás del púlpito. Interesante. Un versículo extraordinario. Porque la Escritura, la palabra dice, hablando aquí el apóstol a través del libro de Hebreos, que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Al leer este versículo sin meditar en él, podemos pasar de largo y pensar en un individuo común y corriente. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia con la luz que el Espíritu Santo nos da, nos damos cuenta que aquí está hablando el Espíritu Santo a través del apóstol de alguien con una eternidad. Lastimosamente ninguno de nosotros hemos conocido a nadie personalmente con este atributo. Porque nosotros aún, y yo mismo, no soy igual que ayer, ni seré mañana igual que hoy. Porque como el apóstol Pablo dijo, aunque lo dijo en otro sentido, cada día muero, cada día nosotros vamos envejeciendo y nos vamos sintiendo, especialmente cuando entramos ya en la tercera, cuarta, quinta edad, nos vamos envejeciendo mucho más rápido. Pero a mí me ha hecho mucho pensar este maravilloso versículo. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. La persona más extraordinaria que ha pisado la faz de esta tierra maldecida por causa del pecado ha sido el Señor Jesucristo.
un hombre, uno de los hombres más menospreciados, criticados, mal comprendido por mucha gente, por muchas naciones. ¿Y para qué seguir? Y hoy el Señor ha puesto en mi corazón compartir el tema Jesucristo y su eternidad. En primer lugar, en su preexistencia. Porque aquí el apóstol dice, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Vale decir que el apóstol aquí está hablando de una persona que siempre ha estado. ¿Por qué? Porque Él es antes, Él existió antes que el mundo fuese. ¿Has meditado en eso? Jesucristo existió antes que la tierra existiera. En tu Biblia, por favor, te invito a ir al maravilloso libro de San Juan. San Juan presenta a Cristo. Los 4 evangelios presentan a Cristo de diferentes maneras, pero Juan presenta a Cristo como Dios. Y nadie puede negar ese tema, ese punto. San Juan capítulo 17, y observa por favor en el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, observa, mira y escucha, con aquella gloria que tuve antes, que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo tuvo la gloria de Dios en su ser antes que el mundo fuese creado. Interesante, ¿no? Ahora entiendo, dices tú, cuando leí en Génesis que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y Dios no dijo, haré al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Entonces Dios estaba hablando con Jesucristo. No estaba hablando solo. ¡Qué interesante! Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El punto es que la mayoría de la gente, y lastimosamente muchos creyentes, piensan que Cristo nació en Belén de Judea. Allí fue su encarnación. Cuando Él tomó cuerpo, como el tuyo, como el mío, pero con la gran diferencia que nunca hizo pecado. Otra cosa, porque Él es desde el principio de la eternidad. Te invito a ir a un precioso libro pequeño de los profetas menores, se llama Miqueas. Miqueas capítulo 5 y versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Observa la escritura, como dice el profeta aquí. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor, fíjate que es Señor con mayúscula, será Señor en Israel. Y sus salidas, las salidas del que habría de nacer, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sí, Jesucristo fue 100% Dios y 100% humano, en su unión hipostática, como se llama en teología. Las dos cosas estaban en su ser cuando Él anduvo en la tierra.
Fue 100% hombre, 100% Dios, aunque sin pecado. Pero sus salidas son desde la eternidad a la eternidad. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, nos damos cuenta que comienza y termina con un mismo tema. Un árbol. El árbol de la vida. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia de mirar la Biblia así nomás. Comienza en Génesis, comienza en Génesis, termina en Apocalipsis. Pero la Biblia no termina. Es como que la Biblia fuese así. No tiene principio ni fin. Es eterna en su totalidad. Y el Señor Jesucristo, Él es eterno. Bien. Piensa por un momento. Por favor, mi hermano, mi amigo, medita. El niño, estoy hablando del niño Jesús, el niño nació en Belén. Como niño, como bebé. El niño nació en Belén. Vamos al profeta Isaías, que es el más maravilloso en la Escritura. Isaías, capítulo 7, que es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento. Aquí en Isaías, capítulo 7, en el versículo 14, el profeta dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. Aquí una vez más, este profeta está hablando con el pueblo hebreo. ¿Por qué sabemos que está hablando con el pueblo hebreo? Porque estamos en el Antiguo Testamento, número 1, y porque usa la palabra señal. Dios siempre trabajó con el hebreo a través de señales. Con nosotros los gentiles jamás. Dios nunca trabaja con los gentiles, con nosotros con señales, porque nosotros debemos de creer por fe. Por tanto, el Señor mismo dará señal. ¿Cuál señal iba a dar el Señor? He aquí, que la Virgen concebirá y va a quedar embarazada y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Aquí vemos que el niño nació en Belén. Y su nombre iba a ser Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Porque Dios se hizo hombre para venir aquí a esta tierra a través de la persona de Jesucristo. Así que el niño nació en Belén. Pero escucha bien. El hijo, ya no el niño, el Hijo de Dios, era desde los días de la eternidad. Vamos al mismo libro de Isaías, capítulo 9. Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David. Y, voy a leer de nuevo el 7. Lo dilatado del imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Desde ahora, desde que iba a nacer como ser humano y divino, desde ahora hasta siempre. Él no fue en ningún modo como tú y yo. Tuvo un cuerpo humano como el tuyo y el mío, pero no fue igual a ti ni a mí. ¿Por qué? Estamos hablando de Jesucristo y su eternidad. Y estamos hablando acerca de en su preexistencia. ¿Qué más? Porque Él es antes que Abraham. Jesucristo existió desde antes que Abraham existiese. Por favor,
Te invito a ir al libro de San Juan, capítulo 8. Aquí en San Juan 8 encontramos algo muy interesante. Voy a leer del versículo 56, porque el que quiero es el 58. Pero voy a leer del 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio. Y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús tenía 30, digamos, 32 o 33. Él es tan joven y ¿has visto a Abraham? 58. Observa. Jesús le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice? Yo soy. Te regalo el siguiente. 59. Tomaron entonces piedra para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Y, atravesando por en medio de ellos, se fue. Qué interesante. Y triste a la vez. Aquí el Señor Jesucristo está en el templo. Hablando con judíos. Solo judíos iban al templo. Que conocían la Escritura, la palabra de Dios. Pero no quisieron creerla. Y aquí Cristo está mostrando que Él es desde antes de Abraham, porque ellos siempre usaban a Abraham como el más importante, nuestro padre Abraham, porque de allí viene en el final la nación hebrea. Qué interesante. Y le dice, yo soy. Ya conocen la historia usted del yo soy con Moisés. ¿Qué más? Porque Él, el Hijo, ya no el niño, el Hijo fue amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17. Vamos a San Juan 17, una vez más. Y aquí en San Juan capítulo 17, en el versículo 24, observa. Capítulo 17 de San Juan es la oración extraordinaria que hace el Señor Jesucristo. Todo el capítulo es una oración que Él hace antes de partir. Y dice, 24, Padre, continúa orando el Señor, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo lo reconoce. El Hijo le dice al Padre, porque tú me has amado desde antes de que este mundo existiera. ¡Qué impresionante! Antes que existiera, que se creara y que se fundara, Él ya era en su segunda persona de la Trinidad. El Cristo no encarnado, no existía como carne y hueso, lo que nosotros conocemos como ser humano. En segundo lugar, estamos hablando acerca de Jesucristo y su eternidad. En primer lugar, vimos en su preexistencia. Él preexistió. Él existió antes de que fuese niño. Ya lo vimos. En segundo lugar, en su preeminencia. Preeminencia. ¿Por qué? Te preguntarás tú. Porque Él es Dios. Y eso fue algo que le costó mucho entender a los hebreos. Y para mucha gente hoy en día también, que aún no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida y no puede comprender estas cosas tan importantes, básicas e interesantes que encontramos en la Escritura, la palabra de Dios. Vamos al libro de San Juan, en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Juan es extraordinario al comenzar
su libro. Y nota, por favor, cómo comienza San Juan 1:1. En el principio, o sea, al comienzo de todo, cuando no había nada, en el principio era el verbo. Nota la palabra que usa. En el principio, lo que quiere decir era, existía, estaba el verbo. El verbo es lo más importante. Lo que vemos aquí Juan nos relata. Además, en nuestra gramática y en toda la gramática, el verbo es importante en toda frase, porque le pone vida y acción. Nosotros podemos hablar y entendernos sin los artículos, tal vez, pero sin el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. El verbo estaba con Dios, existía con Dios. Y agrega, y el verbo, ¿qué dice? Exactamente. Y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Versículo 2. ¿Cuál este? El verbo. El verbo, era en el principio con Dios. Va a decir, el verbo estaba desde un comienzo con Dios. Verbo significa lo que es para nosotros la palabra. La palabra verbo, aquí en San Juan, en el Nuevo Testamento, mejor dicho, viene del griego logos. La palabra verbo viene del griego logos. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en su mayoría, la gran mayoría, en casi todo, en griego, porque son palabras aisladas, muy poquitas que están en arameo. La palabra verbo, entonces, en el griego es logos. En el arameo, la lengua aramea, era memra, porque en el tiempo de Cristo con los apóstoles hablaron el arameo, que era un idioma antiguo, pero casi local, solo local. En los targumes, o en sus paráfrasis del texto hebreo, se usa esta palabra logos solo para referirse a Dios. ¡Qué interesante! Interesante lo que hicieron los hebreos en ese tiempo. Con referencia a Jesucristo, la palabra logos estamos hablando, o verbo, la palabra logos es en un sentido muy peculiar, apropiada, porque en Él, en el verbo, o en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría divina y todo el pensamiento de Dios. Toda la sabiduría divina y todo el pensamiento de Dios estaban escondidos en el verbo, en Cristo, en el logos. Qué interesante. Veamos cómo Pablo nos ayuda un poco a entender esto que estoy hablando. 1 Corintios capítulo 1. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y en el capítulo 1, en el versículo 24. 1:24 de 1 Corintios. Dice: más para los llamados, así judíos como griegos, o sea, no judíos. Cristo, observa, Cristo, poder de Dios, poder del griego, la palabra poder es del griego dunamis, o dinamita, lo que es en español. 24, más los llamados así como judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, y dice, sabiduría de Dios. Cristo tenía todo el poder de Dios y toda la sabiduría de Dios cuando anduvo aquí en esta tierra. Interesante, por eso ahora yo creo que
tú en tu mente estás entendiendo, por eso que calmó el viento y las aguas. Que los judíos dicen, ¿de dónde salió este? ¿De dónde sacó el poder este? Que aún el mar, las olas y el viento le obedecen. Qué impresionante, ¿no? Otro pasaje se encuentra también de Pablo en Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 2, versículos 2 y 3. Colosenses 2, 2 y 3. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿En quién? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Como dijo una vez mi suegra, ¿cómo te quedó el ojo? ¿Qué más? ¿Quién lo puede negar? Ojo, que aquí está hablando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablando de qué o quién es el verbo, quien lo dijo mucho antes, inspirado por el Espíritu Santo. Este Juan. Así que nos damos cuenta que este verbo no es tan solo una palabra, sino que Juan está hablando de una persona. Y ahora podemos, gracias a Pablo, entender que Juan hablaba acerca de la persona de Jesucristo. Impresionante. Él, Jesucristo, es desde la eternidad, pero especialmente en su encarnación, la declaración o expresión de la persona y del pensamiento de la divinidad. Volvamos a Juan. ¿Qué nos dice este hombre? Es interesante, porque Dios, como yo hablaba ayer, llamó y usó a personas del vulgo muchas veces, pero ellos nos dan lecciones impresionantes aquí. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículos 3 al 5, Juan sigue hablando. Recuerda que había dicho que en un principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y este era el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas que existen, que hay, por Él, por el verbo, por Jesucristo fueron hechas. Y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él, en Cristo, estaba la vida. Note, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Qué maravilloso. El mismo capítulo 1 de San Juan, versículo 9 y 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Qué triste. Versículo 14, capítulo 1 de San Juan. Y aquel verbo, aquí aclara muchísimo la película. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Una palabra, el logos. El verbo fue hecho carne. Se convirtió en un ser humano. Y habitó entre nosotros, dice Juan,
y vimos su gloria. Él lo dice con propiedad. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué impresionante. Jesucristo había dicho que algunos de ellos no iban a morir sin antes ver a Cristo glorificado. Y cuando fue el momento, el tiempo de transfiguración, Jesús tomó a Pedro, Juan y Jacobo y los llevó y se transfiguró ante ellos con sus ropas resplandecientes, mostrando al Cristo resucitado, mostrándoles a ellos, a estos tres, el Cristo glorificado, como será nuestro cuerpo y mente y ser cuando estemos allá. 1:15, San Juan. Juan dio testimonio de él. ¿Por qué? Por eso Juan dijo, dio testimonio. Porque dice, vimos gloria, porque él lo vio, hermano, con sus ojos. Él oyó la palabra. Él vio a Moisés y a Elías junto a él. Juan dio testimonio y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mucha gente, lastimosamente, he oído decir, yo he visto a Dios, yo vi a Dios. Bueno, lastimosamente la Biblia dice que nadie puede ver a Dios con este cuerpo pecaminoso. Absolutamente nadie. Qué interesante lo que Juan nos describe aquí. Pero no solo eso, hay más. En el capítulo 14 de San Juan 14, versículo 7. San Juan 14, 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. 8. Felipe le dijo, este es uno de los que duda en la Biblia. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pensando que Jesucristo andaba con una foto de su familia en la billetera. Muéstranos al Padre y nos basta. Ver para creer. Le estaba diciendo. 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Nunca has visto algo que te llame la atención de mi vida? ¿No has visto nunca nada extraño? ¿Qué onda, Felipe? Estoy en el 9, en la mitad. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Imagínate la cara de este Felipe, arrugando el ceño, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Si yo soy igualito al Padre. 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees, hijo, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Que somos uno solo, uno mismo. ¿No lo crees? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre. Yo soy en el Padre. Y el Padre es en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Si no me crees en lo que yo soy, por favor, créeme por lo que yo he hecho. ¿Pero creyó? Esa es la pregunta. Es triste que concluir capítulo 28 y capítulo 28 Mateo, digo, y 16 de Marcos.
Jesús reprende a los discípulos que no le creyeron. No fueron capaces de creer que era realmente Él iba a resucitar de entre los muertos. Qué triste. Con referencia a esta persona de Jesucristo. La deidad. La deidad. Esa palabra deidad significa Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Dios en su todo, como su núcleo completo. En la deidad, el ser, la persona y la obra de Jesucristo. Toda la deidad, todo lo que es la composición completa de la Trinidad de Dios. Si lo puedo explicar de ese modo, estaba en la persona de Jesucristo. Veamos, se llama Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, en el versículo 9. Colosenses 2:9 dice, porque en Él, en Jesucristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo aquí? Que todo lo que es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en toda su plenitud, todo, estaba en el cuerpo de Cristo. Todo. Corporalmente. En el cuerpo de Cristo estaba la Santísima Trinidad. Y Él, cuando anduvo en la tierra, era Dios. Es lo que Pablo nos aclara y confirma de lo que Juan nos enseñó. ¿Por qué? Te preguntas tú, ¿por qué? Porque Él, Jesucristo, es sobre todo. Él está sobre todo porque Él nunca fue de este mundo. Nunca fue. Él no fue como Adán tomado al polvo de la tierra y todos nosotros venimos del polvo de la tierra. Jesucristo, el niño de Belén de Efrata, fue engendrado por el poder del Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia que tenemos que entender para poder comprender a la persona de Jesucristo. En el libro de San Juan, capítulo 3, por favor. San Juan, capítulo 3. Aquí es donde el Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo, con un maestro de la ley erudito. San Juan 3:31 dice el Señor, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Aquí, en este hermoso versículo, 2 veces lo dice. Comienza el versículo y concluye el versículo diciendo que Él es sobre todo. Porque Él es de arriba. Si bien es cierto, Cristo es conocido como el segundo Adán, pero el Adán primero, el primitivo, el esposo de Eva, era terrenal, de la tierra. Pero el segundo Adán es celestial, aunque tienen muchas cosas muy interesantes ambos. ¿Por qué? Porque Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas. Colosenses, en el capítulo 1 y versículos 16 al 19. Observa aquí, qué interesante. Ahora escuchemos a Pablo. Colosenses 1:16.
Porque en Él, en Jesucristo, un artículo acentuado, siempre se está refiriendo a una persona. Y por el contexto sabemos que se refiere a Cristo. Porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas en Cristo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Qué más puedo agregar yo? ¿Qué puedo decir? Nada. Absolutamente nada. No tengo nada mejor ni humano para explicar este tremendo pasaje acerca de la persona de Jesucristo. ¿Cómo puedo yo explicártelo mejor? Si está tan completo, claro y sencillo. Para concluir, Jesucristo siempre ha existido. Mi hermano, mi amigo, Jesucristo siempre ha existido. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 11. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 11. Dice aquí el Espíritu Santo, a través de Juan, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Alfa y omega son las dos palabras griegas que corresponden al alfabeto griego, la primera y la última letra. Eso es lo que está diciendo. Y una vez más, ¿por qué se usa tanto en griego? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Así que es el primero y el último. El primero y el último. ¿Vale decir? Eterno. Siempre existió. Jesucristo se hizo hombre a través del Espíritu Santo de Dios, por ver la condición perdida de la humanidad. Si bien es cierto, Dios tiene un plan para Israel, y llegará un momento que Dios lo va a cumplir, pero sin embargo, abiertamente vemos en la Biblia que Dios tuvo misericordia de mí y de ti, no siendo hebreo, hermanos. No siendo hebreo, Dios no tenía ninguna responsabilidad para aquello que no éramos hebreos. Pero sin embargo tuvo piedad, se apiadó de nosotros. Te invito a ir al libro de Efesios, capítulo 2. Efesios 2. Aquí el apóstol Pablo nos habla algo muy interesante en Efesios capítulo 2, y quiero compartirte de este hermoso capítulo unos poquitos pequeños versículos de este capítulo. Efesios 2. Y Él, Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, vemos la misericordia de Dios. Hemos visto que Jesucristo y su eternidad tiene un objetivo, tiene un propósito. No es un hombre común y corriente. Es Dios hecho carne que vino a esta tierra para darnos a nosotros la misericordia de Dios. Como el mismo Cristo dijo en Juan: como tú me amaste desde antes de la fundación del mundo, Dios también te ha amado a ti, me ha amado a mí y ha amado a la humanidad. Dios desea que cada uno de nosotros vayamos humillados a Cristo, a ponernos bajo su autoridad, buscar su perdón y servirle y hacer buenas obras para Él. No para salvación, sino por gratitud, porque la salvación es gratis, como acabamos de ver, por gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Que Dios te bendiga, mi hermano. Oremos. Padre, gracias una vez más por tu palabra, tan sencilla, clara, maravillosa. Mientras más la estudiamos, más admiramos a la persona de Jesucristo. Bendice a mis hermanos, Padre, a cada uno de ellos, su vida, su familia, su ministerio, su trabajo, Padre. Especialmente te ruego por aquellos que están sin trabajo en este tiempo difícil. Provee también el alimento sobre sus mesas y todo lo necesario, cuidado y salud, Padre amado, en este tiempo difícil que en nuestro país y gran parte del mundo está pasando, Padre. Gracias porque tú nos amas con un amor eterno y porque tienes misericordia para nosotros, tus hijos. Gracias por Jesucristo, Padre, quien pasó todo el martirio de la cruz para poder darnos a nosotros la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Nos vemos la semana entrante. Te voy a estar esperando a esta misma hora en este mismo canal para seguir compartiendo, sin duda alguna, de Jesucristo. Muchas gracias. Bendiciones.